Trabajadores de la empresa General Motors sometieron a votación si estaban de acuerdo o no con el actual contrato colectivo de trabajo y ganó el no. Con este proceso podrán elegir un nuevo contrato y a un nuevo representante sindical, esto por ser parte de las obligaciones a las que está sujeto México como parte del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Llegó la democracia sindical a México finalmente, Héctor Aguilar Camín. Bueno, desde luego que acudimos a una primera elección de un sindicato importante, de una empresa muy importante, certificada por el INE. No hay un antecedente de una elección sindical en México que esté certificada por una autoridad externa al proceso. Sí. Desde luego, esto venía como parte de una querella en derechos sindicales adquiridos por los trabajadores a través de la firma que hizo México de la parte correspondiente del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica en su versión TEMEC. De manera que es un derecho adquirido de los trabajadores y firmado por el gobierno de México tener elecciones libres, certificadas y votar si están o no están de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, lo cual implica otra novedad fundamental, que es que se haga público el contrato colectivo de trabajo, porque suele ser uno de los secretos mejor guardados de la vida sindical, porque en ese contrato colectivo hay muchas cláusulas que tienen que ver con beneficios directos para la dirigencia sindical. Entonces, hubo una primera elección, la ganó la CTM en Silao, se querellaron los inconformes dentro del sindicato y al amparo de esta disposición del TEMEC se repuso la votación. Y en esta segunda votación, ya bajo la certificación del INE, una mayoría pequeña, pero significativa, rechazó el contrato colectivo de trabajo y, por tanto, al sindicato setemista de nuestra legendaria y inmortal CTM, que tenía la titularidad del contrato. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucedió ahí? Pues sucedió, sin duda, no cabe la menor duda, un acto de democracia sindical interna votando cuestiones absolutamente fundamentales para los trabajadores. Adquirieron o ejercieron un derecho que en México, por lo menos que yo recuerde, no se había ejercido así nunca. Javier. Es un nuevo derecho ejercido. Javier. En efecto, yo creo que es una buena noticia para los trabajadores en México. Yo espero que para también la distribución del ingreso en México. Ahora, es una buena noticia que sin duda tendrá todo tipo de consecuencias y que en el corto plazo bien puede complicarle la vida a mucha gente. Está el tema meramente sindical y todo depende cómo evolucione si este es un primer caso de muchos más o si realmente este es un caso aislado o se dan 2, 3 más casos y punto. Si los casos se dan todos dentro del mundo del TEMEC o si se generaliza empresas donde hay trabajadores que no necesariamente exportan, qué tanto se involucra Estados Unidos en todo esto, qué tan presente está Estados Unidos en todo esto, tendrá eso implicaciones para la relación bilateral. Obviamente hay implicaciones también para empresarios al tener que enfrentar esta situación. Todo depende de cómo evolucione el tema sindical. Creo que por lo menos hay 2 proyectos, entre comillas, dentro de Morena respecto al sindicalismo. Uno que podríamos llamar un nuevo corporatismo y otro que podríamos llamar una verdadera democracia sindical. No queda claro cuál gane allá adentro. No queda claro tampoco la postura de López Obrador al respecto, si es que la tiene, y qué tanto esté dispuesto a apoyar a uno u otro proyecto. En fin, hay mucha incertidumbre todavía respecto a lo que pueda pasar, cómo puede esto evolucionar, pero yo sí creo que es una buena noticia para los trabajadores y para la distribución del ingreso en México.
Yo también creo que es una buena noticia, Jorge, para la democracia sindical, pero me llamó la atención una entrevista que le hizo René Delgado a Tatiana Cloutier, donde ella admite, confiesa que a lo mejor cedimos un poquito de más. Así lo dice. Un poquito, ¿no? Bueno. Porque al final del día es esta extraterritorialidad, esta cosa que no le gusta a este gobierno de la injerencia internacional, la que llevó a este ejercicio. Por supuesto. Y mira, es un proceso largo, Leo, que Sí. hay que remontarse unos años para ubicarlo. En el 93, cuando se discutió el TLC en Estados Unidos, sí. obviamente en México esto nunca se planteó, pues no venía el caso. Aquí no había manera de discutirlo democráticamente en esa época. Hubo mucha exigencia de sindicalistas y congresistas demócratas y algunos mexicanos que fuimos a Washington a pelearlo, entre otros Adolfo Aguilar Sincer y yo, por supuesto, Mariclera Acosta, Miguel Bazáñez, varios más, que debía haber disposiciones laborales, ambientales, de derechos humanos y de democracia en el TLC de aquella época. Esto fue derrotado en Estados Unidos por Clinton y combatido ferozmente por Salinas en México. Cuando Zedillo ya negocia el equivalente, el acuerdo de libre comercio, de cooperación con la Unión Europea en 98, él y Rosario Green y Jaime Zabludovsky aceptan una cláusula democrática en ese acuerdo, sin muchos dientes, pero mucho más de lo que había en el 94. Luego vienen una serie de acuerdos de libre comercio de Estados Unidos con otros países, con Colombia en particular, pero también con Chile, con Perú, donde cada vez se van incluyendo más y más disposiciones ambientales, laborales, menos de derechos humanos y de democracia. Cuando se abre el TEMEC, cuando Trump abre el TEMEC, el propio Trudeau de Canadá dice: quiero meter temas de derechos indígenas, de mujeres y derechos humanos en general. Trump batea las tres y obviamente Peña Nieto y López Obrador también se oponen. Sobre todo Peña Nieto, López Obrador no había llegado a eso. Cuando llega López Obrador no tiene la más remota idea, ni él, y creo que tampoco se ha de toda esta larga historia que estoy resumiendo en 2 segundos. Es lo que quería era cerrar el tratado. Como fuera. Sí. Pero todo este es un largo proceso. A mí, yo siempre fui partidario. ¿Por qué? Porque a la pregunta obvia que puede hacerse el auditorio, a ver, ¿qué los mexicanos no podemos solitos lograr la verdadera democracia sindical? La respuesta al día de hoy es no. Esa es la respuesta. Ahora, bueno, pero es que con el tiempo sí, de acuerdo. Pero desde los charrazos de los 40, pues ya ha pasado un ratito, ¿eh? Sí. Llevamos ya pasándose 60 años desde los charrazos del 48. Sí. Entonces, sí podemos, pues que me digan cómo. O más bien que le digan a los trabajadores, a mí no me tienen que decir nada. El peligro, el riesgo de esto es que esto se utilice como una medida proteccionista por parte de sindicatos y de empresas de Estados Unidos que quieran repatriar a esos trabajos, a esos empleos a Estados Unidos. O sea, sí existe esa, esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, es también el onshoring. Ahora, tú escribías hoy, Héctor, al respecto, muy optimista de que esto podría ser la llegada de la democracia sindical a México. Yo creo que vamos a ver esto más en el sector externo otra vez de la economía. O sea, otra vez vamos a ver un sector quizá democratizado, moderno de la economía, que es el integrado con Estados Unidos, pero no lo vamos a ver en otros sectores, Héctor. Bueno, pero yo no estoy celebrando la llegada de la democracia sindical a México. Yo lo que apunto en el título de mi columna es: la democracia sindical llega a Silao. Sí. Hasta ahí. Sí. Ahí está. Bueno, y efectivamente fue un momento único. Como dice Javier, no sabemos si se va a volver una tendencia o no. No sabemos si va a haber una fiebre de elecciones internas sindicales. Yo tiendo a creer que la lógica política indica que sí, porque este mecanismo, desde luego que incluye de una manera sustantiva la protesta americana apoyada en las leyes del nuevo TEMEC. Es por eso que se hace el recuento en Silao, porque hay una protesta de sindicatos, de autoridades
americanas diciendo, a ver, queremos apelar a uno de los procedimientos establecidos en el TEMEC para revisar estos recuentos. Y en ese segundo introducen y queremos unos testigos imparciales y queremos un recuento certificado. Entonces introducen al INE, introducen también, creo que una supervisión de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, eso es un momento único, no lo hemos visto. Sí. ¿Va esto a dar lugar al nacimiento de otro sindicalismo oficial, corporatista, como dice Javier? Pues los que están peleando allí en los linderos de eso se parecen mucho como líderes sindicales a esta visión corporatista. Son Napoleón Gómez Urrutia y el señor Aces, que quería su partido político. Sí. Bueno, son sindicalistas corporatistas. Yo no creo que sean sindicalistas demócratas, pero son los líderes de recambio que tiene este gobierno para ejercer, digamos, por la vía democrática, un acceso a contratos de trabajo fundamentales en la parte fundamental de la economía mexicana, que es la que es capaz de exportar a Estados Unidos y a otras partes a través de las reglas del TEMEC. Entonces sí me parece un momento único, muy digno de ser subrayado. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Yo nada más subrayaría una cosa muy importante, que en un momento donde el Instituto Nacional Electoral está amenazado, quien pidió la participación del INE en estas elecciones fue Estados Unidos, ¿no? Y otra vez hizo bien su chamba el INE. Javier, ¿no? O sea, no podemos dejar pasar eso. O sea, el INE organiza bien las elecciones, caray. ¿Por qué atacarlo? En fin, no sé si tengas un comentario al respecto. No, al contrario. Me hubiera gustado hacer un comentario de por qué el paralelismo entre Suprema Corte y INE no es del todo correcto. Yo creo que el INE hace bien su trabajo, yo creo que el INE es mucho más legítimo, yo creo que el INE tiene una trayectoria más transparente, etcétera, etcétera. Yo creo que la comparación en cuanto a estrategia de Lorenzo Córdoba y estrategia de Saldívar no aplica porque son casos muy distintos. Y en parte por las razones que tú dices, Leo, porque en efecto el INE hace muy bien lo que hace, lo hace de manera muy transparente, siempre lo ha hecho de manera muy profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estoy de acuerdo contigo. Una vez más, el INE hizo su trabajo fundamental, que es organizar elecciones bien. Bueno, otra vez hizo bien su chamba y por solicitud de un gobierno extranjero. Bueno, no cualquier gobierno extranjero. No, cualquiera. No cualquiera. Y con el que hay un documento firmado. Así es, exactamente. Esa es la bronca. Así es. Bueno, toca hacer una pausa y vamos a regresar a este tema, si el Islam es compatible con la democracia o no, a raíz de lo que ha pasado en Afganistán. Regresamos.